Bueno, entonces aquí está, aquí lo voy a poner en presentación. So. Tienen. Listo, entonces lo que vamos a hacer es un análisis de las opiniones que las personas virtieron en las sesiones en las que participaron a través de una técnica que se llama análisis de contenido. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo del análisis. Siempre es muy importante tener el contexto de cómo se obtuvieron los datos, hacer el análisis de contenido, organizar las tablas dinámicas en Excel, que es una de las cosas más importantes para esta metodología que les voy a enseñar, y vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo apliquen ya en particular a lo que tengan transcrito. Muy rápidamente, ¿qué es el análisis de contenido? Y de eso ustedes pueden pues profundizar más conceptualmente, críticamente, ¿qué es? Pues es una técnica de análisis cualitativo que permite organizar información de manera sistemática con el objetivo de realizar inferencias objetivas sobre las características y significados del texto analizado. Entonces, esta es una técnica que se usa mucho para análisis de texto y se usa en muchas disciplinas, en muchos niveles de noticias, de informes, de discursos. Yo hago como la siguiente analogía, ¿no? Es como una serie de piezas que están segmentadas y que, bueno, nosotras tenemos que ponernos como la vista de inspectores para comenzar a ver un poco más el detalle. Estos son como los quienes nos dan la información, y quienes analizan la información son los participantes o el analista. Entonces, ¿cuál es la función de ese analista? Ver cuáles esas partes. De hecho, esta analogía, ténganla en cuenta, porque vamos a ver como colores, vamos a ver cuáles son los colores que se parecen, los grupos que se van haciendo, porque de eso se trata, como de ver esas partes y ver cuáles son afines, ir armando grupos. Eso se va a tratar todo el análisis, de ver partes e ir acomodando como las piezas que son más afines, que se parecen más, que al final nos van a quedar así, como lo que vamos a hacer es agrupar opiniones que son similares, que son afines, que están abarcando un tema similar. Y eso es hacia donde nos vamos. Entonces, aquí les pongo, el analista se coloca en los zapatos de quienes opinaron, encuentra los patrones comunes, se pone en los zapatos de quien recibirá la información para transformar las opiniones de manera sistemática en grupos de información útil. Entonces, cuando ustedes comiencen a ponerse estos lentes, van a ver que hay cosas que se repiten, pero tienen que a su vez pensar en quién va a recibir la información, ¿listo? Para también adecuarlo al objetivo que tenemos. Rápidamente, ¿qué necesitamos de insumos? La transcripción, que ustedes ya lo tienen, Excel, que es muy sencillo, conocer tablas dinámicas. Si se llegan a atorar en alguna cosa, pues pueden buscar como más cosas de cómo son las tablas dinámicas. Una agenda de trabajo, que esto les voy a pedir a ustedes que hagan una agenda para que marquemos cuánto tiempo pueden estarse demorando. Y por último, mucha paciencia, porque en los análisis cualitativos no hay como un fin o un estándar tan claro como a veces quizás está más desarrollado en lo cuantitativo. Entonces, una manera en que se valida la información cualitativa es que otros ojos revisen lo que tú estás haciendo, para que al menos 2 o más personas, si es posible, lleguen al consenso de que, ¿sabes qué? Sí, esto sí pertenece a este grupo. Entonces, hay que hacer como varias iteraciones de las revisiones y los grupos que se están armando. Así que esto requiere paciencia y, bueno, es un trabajo talachudo. Las tablas dinámicas, bueno, ustedes saben, ya me dicen que lo conocen, es una herramienta de Excel que permite resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar diferentes columnas del reporte. Se pueden combinar varias variables, se pueden sumar de manera automática y por eso usamos esta herramienta. Existen muchos software especializados, pero esta forma de Excel que les voy a enseñar se parece mucho a la de los software. Si no, si se llegan a atorar, yo les recomiendo esta página que se llama Excel Total. Normalmente tienen ejemplos de temas de finanzas, de números, pero para el tema del manejo de Excel les puede servir.
Del Excel, de las tablas dinámicas, es la que vamos a realizar, donde vamos a realizar el análisis. Aquí es muy importante que no sé qué tanto ustedes han manejado bases de datos, pero siempre hay que tener columnas bien definidas y filas bien definidas. No se debe dejar espacios en blanco en una base de datos, por ejemplo. Eso es algo que lo deben tener. Para Excel es importante, digamos, si un Excel tiene la palabra perro y en la siguiente tiene perro más un espacio, para Excel esas son dos cosas distintas. Entonces, si queremos que se parezcan, y eso va a ser importante cuando hagamos categorías, por ejemplo, uso la categoría aprendizaje. Entonces, si la pongo en una fila siguiente y uso la misma palabra aprendizaje, debe estar escrito de la misma manera. Una vez se familiaricen con Excel, eso va a ser muy intuitivo, pero se los quiero decir porque es de los errores más comunes que yo veo. Dejar espacios en blanco, ponerle negrita a algunas letras y a otras no. Entonces, Excel todo eso lo identifica como cosas diferentes. Y si queremos tratarlos como algo común, debe estar exactamente escrito igual. Requiere que los campos que se van a analizar de texto tengan registros idénticos. Listo. Facilita el análisis de la información y el contenido, el conteo de frecuencias de las opiniones. Entonces, cuando yo les pregunte cuántas opiniones, esta es una pregunta que vamos a cubrir mucho. ¿Cuántas personas dijeron eso? ¿Cuántas personas? Y eso va a ser automático en Excel, ¿no? No es un conteo manual que ustedes tengan que hacer, todo lo vamos a sacar automáticamente. Listo, eso como en la parte técnica. Entonces, ahora ya pasos para realizar el análisis de contenido que ustedes van a tener que realizar y por dónde vamos a comenzar. El primer paso es que ustedes van a sacudir el polvo de esas transcripciones que tienen y van a hacer algo que se llama lectura exploratoria. Entonces, van a verlo, van a refrescarlo, como qué fue lo que dijeron y van a comenzar a ver cuáles fueron los temas, como qué contenidos, quiénes participaron. Entonces, una lectura exploratoria como para darse otra vez una idea de qué está ahí. Y luego, el segundo punto va a ser comenzar a marcar patrones. Ustedes ya seguramente cuando hicieron la entrevista identificaron que alguien decía una cosa y otro lo repetía. Entonces, eso es lo que vamos a llamar patrones y que son posibles códigos de opiniones similares. Códigos es una palabra que vamos a manejar aquí, ahorita les digo más. 3 es esto, definir los códigos. Entonces, a eso que se repite una y otra vez es lo que vamos a llamar códigos. Esos códigos, hay dos maneras de hacerlo grandes, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que es que yo ya tengo marcados por la literatura unos códigos, unas posibilidades y las utilizo como etiquetas para mi análisis. En este caso lo vamos a hacer al contrario. A partir de lo del análisis, vamos a definir los códigos. Entonces, yo no les voy a dar códigos previos, sino que ustedes van a comenzar a mirar esas opiniones que se parecen y le van a dar una etiqueta a eso. Esa etiqueta es la que vamos a llamar códigos. Esa etiqueta la van a revisar conmigo y es la que vamos a estar como iterando varias veces. Un tip para definir el código es que ese código pues está relacionado con nuestro objetivo de, en este caso, la evaluación, ¿cierto? Entonces, lo que vayan a colocar tiene que dar una idea a quien vaya a leer esta evaluación de que eso que agrupa ese código está relacionado con la evaluación que estamos haciendo. Esto suena en abstracto un poco y ya cuando entremos en los datos va a tener más sentido. Entonces, una vez ya se van definiendo los códigos, pues comenzamos a hacer esas clasificaciones. Toda esa clasificación también se hace en Excel, repitiendo el nombre de los códigos, es lo que les voy a enseñar. Luego de que ya tenemos la base construida con la información, hay que hacer la tabla dinámica para revisar ahí se revisa la información, si está bien, si tiene repeticiones, de una manera muy sencilla. Y finalmente, pues hay que realizar una síntesis escrita de lo que ustedes como analistas estuvieron haciendo, tanto en materia técnica como también en materia de contenido. Y listo, registrar la información para entregar y aquí hemos acabado. Entonces, sí, la agenda de trabajo la podrían tener en cuenta estos pasos que les mostré aquí para darse una idea de cuánto tiempo y de
qué etapas podrían tener en la agenda de trabajo que les voy a pedir. Ustedes me dicen esta semana qué día me la envían. Bueno, recomendaciones que no están de más. La información suministrada es confidencial y debe manejarse siempre con toda la ética profesional. Cualquier duda que tengan, están abiertos los canales de comunicación para consultarme, ¿no? Dudas, inquietudes. Aquí es importante tomar en cuenta todas las opiniones. Todas las opiniones son importantes. Algo importante en lo cualitativo es que, aunque una persona lo diga, puede ser algo relevante. Entonces, aunque en este análisis de contenido vamos a mostrar más lo que más se repite, no quiere decir, de pronto alguien dijo algo que era muy importante y solo lo dijeron una vez, ¿no? Pero es una línea de trabajo que nos ayudaría en el programa. Entonces, se privilegia tanto calidad como cantidad, y cantidad no necesariamente por ser más. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que cuando uno está haciendo los códigos, debe tratar de apegarse a lo que las personas están expresando. Entonces, como que no hay que sacarse la manga como conceptos que ustedes sepan si no se están mencionando, porque la idea es reflejar lo que los participantes están expresando. Preferiblemente mientras más apegado a sus palabras, a su interpretación, mucho mejor. ¿Okay? Más recomendaciones. Siempre las respuestas truncas y los enunciados hasta donde sea comprensible. Bueno, respuestas truncas es que a veces uno pregunta una cosa y le responden otra. Quizás en las entrevistas grupales no les pase esto tanto, pero en lo que tengan que analizar de formularios es posible que sí. ¿No? O a uno hace evaluaciones de, por ejemplo, evaluación del desempeño docente y los estudiantes aprovechan para decir otras cosas. ¿No? Entonces, estas son respuestas truncas que no se eliminan, simplemente como que se ponen en otra categoría para poner en el informe diciendo que no tenían relación con lo que se estaba preguntando. Algo técnico. El archivo que comiencen de su transcripción, tenganlo guardado como oro y ese no lo modifiquen. Pongan otro archivo de trabajo que sea el que creen para trabajar y editar. Entonces siempre guarden sus archivos originales, esto se los digo por experiencia porque la gente cambia los originales y luego cuando queremos volver ya no se puede. Entonces aquí siempre tienen que estar disponible como la cadenita hacia atrás para que podamos revisar. Lo que les decía es una revisión y corrección continua, no se angustien por eso. Y al final, al menos otro analista fuera de nuestros ojos tendrá que ver esto, ya miraremos a quién decimos. Del análisis, van aquí los pasos. 1 es organizar los datos, 2 marcar patrones, 3 identificar códigos, 4 clasificar, 5 hacer tabla dinámica y 6 la síntesis, ¿no? Entonces eso es lo que les digo que pueden usar para el cronograma, reporte final. Listo, entonces la base de datos, ¿cómo la van a hacer? Entonces, ustedes tienen una transcripción que seguramente la tienen en Word, supongo, ¿verdad? Su tarea va a ser comenzar a separar ideas en filas. Entonces, cada idea va a corresponder a una fila. Eso es lo que van a tener que comenzar a separar. Como aquí opinaron varias personas, van a tener, por ejemplo, que identificar puede ser que una columna diga cuál fue la pregunta que les hicieron, ustedes transcriben la pregunta. Otra columna que diga el nombre de la persona que respondió. Y otra columna que ya diga la opinión que dio. Y esa opinión que dio respondiendo a esa pregunta seguramente tiene varias ideas. Entonces el reto es comenzar a fragmentar esas ideas de respuesta a una pregunta. Normalmente cuando es hablado, pues las personas se extendieron en su respuesta y incluyen varias ideas en una sola participación. Si solo es una sola idea que se refiere a una sola cosa, pues solo queda en una fila. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar solo con los
con las transcripciones. Entonces, recuerden, una columna en la que va la pregunta, otra columna en la que va el nombre de la persona que respondió y otra columna en la que va opinión. Y esa columna de pregunta y nombre, pues se va a repetir tantas veces como corresponda a esa persona y a esa pregunta. ¿Me hago entender? ¿Eso es claro? Listo. Y así es como van a aproximarse a su primera lectura exploratoria. Y ahí van a ir comenzando a darse cuenta de elementos comunes. Esa es la primera parte. Siguiente. Esto es algo como didáctico que yo les sugiero que lo hagan con colores porque es muy visual y ayuda mucho. Entonces, lo que ustedes vean que se parece, van en las ideas, ya específicamente en las opiniones, van a comenzar a marcarlo con colores, lo que sea similar. Entonces, digamos, estas que son amarillas es porque todas se están refiriendo a la carrera tiene diferentes fines. Esto fue para algo de una evaluación de un plan de estudios, ¿no? Entonces, todas hablan de las materias, de las carreras, enfoques de las materias, enfoques de las materias. Entonces, todas las amarillas están hablando de carreras y enfoques para este ejemplo que está aquí proyectando. Las azul están hablando también de algo común. Las rosadas todas están hablando de algo común. Entonces, esta es la segunda parte. Marcar los patrones y marcarlos con algún color ayuda visualmente a identificarlos, porque sus transcripciones son largas. Entonces, luego la memoria ya no te hace buenas pasadas. También es bueno que ustedes tomen pausas, ¿no? Como que se sienten a trabajar y digan, bueno, voy a trabajar, no sé, media hora y me siento y lo hago, descanso y luego método Pomodoro. O bueno, ahí cada una como se organice en su momento. Quizás este tiempo lo tengan que hacer en varios fragmentos. Entonces, esto por colores ayuda mucho. Una vez que tengan esos colores, van a darle un nombre o un código. Esto es lo que llamamos códigos a esos colores. Es una primera aproximación. Y esa categoría va a ser otra columna, ¿no? Entonces aquí va opinión y aquí a la derecha en la columna C va a ser la categoría, en la columna C van a colocar el código. Entonces digamos a todas las que se ponen amarillos le van a poner en la columna siguiente objetivos de carrera diferente. Aquí en la columna objetivos de la carrera. ¿Listo? Aquí lo estoy mostrando cómo sería en la columna C. Entonces ya tendríamos 1, 2, 3, 4 columnas que estamos llenando. Dime, Daniela. O sea, aquí, por lo que entiendo, la ID es el participante. Y si hay un participante, porque aquí no veo, si hay un participante con dos ideas. Sí, entonces ese ID lo pones, digamos que fuera Mario. Entonces colocas en la columna A, en la fila 2 Mario, y en la fila 1 Mario, en la fila 2 Mario y en la fila 3 Mario, porque esas tres ideas se refieren a la misma persona. Entonces lo repites tantas veces como se refiera a él. No hay ningún problema. Y es lo que les va a suceder. ¿Listo? Y la pregunta también, como en el grupo focal abordaron varias preguntas, pues la primera pregunta es lo que se va a repetir en toda esa columna, no hay ningún problema, y es lo que nos va a ayudar en la tabla dinámica. Entonces, para esta tabla que estamos haciendo, ¿qué es lo que debe ser, digamos, único? Es la columna de las opiniones. Las otras columnas pueden tener repeticiones de datos. Y es más, y si se repiten, pues tienen que estar escritos de la misma manera. Muy bien. Entonces, aquí vamos, opiniones, y aquí en la columna C vamos a colocar los códigos repitiendo. También les coloco aquí este ejemplo, que hay unos que uno no sabe cómo, al inicio no sabe cómo llamarlos. Se vale ponerle pendiente. O si ustedes como que ven que hay algo ahí que se comparte, pero no les queda muy claro, se vale que lo pongan pendiente y luego eso lo vamos ajustando y lo vamos revisando. Hasta aquí es la base que necesitamos. Esto es la primera parte que ustedes necesitan comenzar a hacer y es la más talachuda. Una vez terminado esto, vamos a hacer la tabla dinámica, que es seleccionar pues todos estos, y lo interesante de la tabla dinámica es esto, que nos va a contar las frecuencias, ¿no? Cuántas veces
La gente se refirió a los objetivos de la carrera. Y la tabla dinámica nos va a permitir hacer la validación. Salud. La verificación. Entonces, ¿qué deben ustedes fijarse aquí? Que la etiqueta que están colocando, el código que están colocando, todo lo que integre ese código sí esté relacionado y el código refleje lo que está integrando. ¿Me hago entender? Esto es, o sea, como que esa etiqueta sí abarque todo lo que tiene dentro. Si ustedes ven que se equivocaron o que ya al revisarlo no está, pues se vale volver a la tabla y cambiarlo. Eso es lo bueno de Excel. Lo cambias aquí y una vez actualizas la tabla dinámica, ya se actualiza todo, ¿no? Entonces se va a actualizar la frecuencia, se va a actualizar el conteo y nos va a permitir hacer el trabajo mucho mejor. Por ahora, bueno, no sé si han usado las tablas dinámicas, pero en la parte derecha de valores, cuando uno le da alguna variable y la arrastra hasta aquí, normalmente la suma. Pero aquí, pues como vamos a tener variables cualitativas, se usa más el cuenta. Nosotros queremos que cuente, lo que queremos contar es cada fila es lo que vamos a contar. Entonces, en caso que le salga suma algo, lo vamos a poner a cuenta. Y pues este es el orden que vamos a poner, código y luego las opiniones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, aquí en la parte de la forma de trabajo, en la parte de abajo pueden mirar cómo yo les sugiero que vayan llevando sus archivos, porque les digo, para que lleven como la trazabilidad. En una hoja, dejen el archivo original, que de hecho aquí no está, pero bueno. En una hoja, déjenlo de lectura exploratoria, que es como ustedes ya van a ir partiendo las ideas. En otra hoja, copien esa exploratoria, pero van marcando los patrones. En otra hoja, colóquenle lo de los códigos. Y esto quizás es más trabajo, pero al principio les va a ayudar a tener más maestría en el manejo de datos para verlos con más claridad y no irse a equivocar. Digamos, yo ya me salto todos estos pasos y hago todo en una sola base, pero yo sugiero que esto también es una manera que ustedes vayan aprendiendo una forma de pensar y de identificar patrones. Entonces, les sugiero esta forma de trabajo, que lleven una hoja para cada etapa. ¿Ok? Y ya en la de clasificar, pues va a ser la última, quizás la última que ustedes revisen. Síntesis y listo. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, bueno, esto va a ser una posterior. Una vez ya hemos definido los códigos y ya están establecidos, vamos a agrupar por categorías más grandes. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que en lo que yo escribí hay categorías de orientación vocacional, que era muy cansado, como cosas que yo agrupé en factores de universidad, otros que agrupé en familia, otros que agrupé a nivel individual. Entonces esas son las categorías más grandes que las vamos a hacer posterior a que una vez ya estén los códigos, es mucho más fácil hacer esta parte. Y al final van a entregar un reporte de este estilo. La categoría o el código, aquí las usamos como cuál fue la frecuencia, y bueno, aquí no vamos a tener porcentaje para este caso, pero sí es importante la frecuencia, y al final se ordena de lo más mencionado arriba hacia lo menos mencionado abajo, ¿ok? Y eso es, porque nos está hablando de lo más mencionado, pues más personas lo están diciendo y resulta de interés. Y tutti por ahora. Voy a dejar de grabar.